el Servicio Meteorológico Nacional. Actualmente me encuentro en la base Marambio, en el Centro Meteorológico de la base, eh, haciendo el pronóstico, haciendo asesoramiento a los miembros de acá de la base, haciendo pronóstico también para todo lo que son las operaciones aéreas que se dan en la base. La base de Marambio cuenta con un aeródromo, así que trabajamos cuando vienen los vuelos de los Hércules, y acá en la base se encuentran dos helicópteros operativos. También cuando hay alguna misión del- de los helicópteros, también le damos el asesoramiento a los pilotos. Eh, y bueno, pero bueno, estoy acá temporariamente. Yo en mi trabajo cotidiano es, bueno, en la sede central del Servicio Meteorológico, que se encuentra en Buenos Aires. Bueno, eh, bueno, también quiero contarle, perdón, que, bueno, soy socio del club, bueno, navego desde chico y, bueno, también hice el curso este de timonel y de patrón en el club. Bueno, bueno, vamos a hablar de meteorología y eh, bien aplicada a lo que es la navegación a vela. Entonces, ¿por qué nos interesa eh, conocer o aprender de meteorología cuando queremos navegar? Bueno, lo que queremos estudiar y saber es que tenemos que conocer todos los peligros que nos podemos encontrar cuando salimos a navegar. Después nos interesa también meteorología para prepararnos ante situaciones, y anticipar maniobras, para interpretar la información meteorológica, para antes de salir a navegar, mientras estamos navegando. Bueno, y después también es muy importante distinguir qué tipo de información estamos consumiendo, porque no toda la información nos va a servir, alguna puede ser hasta peligrosa porque no es confiable. Bueno, y también eh, con toda esta información podríamos también planificar alguna navegación para que sea no solo segura, sino también eficiente, y nada, eso, que la disfrutemos de la mejor manera. Bueno, bueno, este es el programa que, que me fijé en la página de prefectura, lo que decía, para lo que es el examen. Son todos los temas, todo lo que digamos, tengo que enseñar, hay que ver para aprobar el examen. Después también para el de patrón tenemos estos, otra unidad, también son todos los temas. Pero bueno, vamos a ir uno a uno viéndolos y quizás parezcan muchos, pero bueno, tenemos dos clases, de a poco vamos a ir viendo cada uno de estos temas. La clase uno la dividí en unos conceptos básicos de lo que es el tiempo, la atmósfera, la presión, la temperatura y el punto de rocío, que son variables meteorológicas. Después también vamos a hablar sobre lo que son las nubes, las características y los efectos que tienen la navegación, porque es importante estudiar las nubes si queremos salir a navegar. Bueno, después conceptos fundamentales de la meteorología, que son los centros de alta y baja presión, las cuñas y las vaguadas. Bueno, para navegar a vela está claro que necesitamos conocer lo que es el viento y cuáles son los efectos generales y locales del viento. Y otro concepto también fundamental de la meteorología, que son las masas de aire, los frentes fríos, los frentes cálidos, ocluidos y los frentes estacionarios. La clase 2 vamos a ver, eh, ya conociendo todos estos conceptos, vamos a poder distinguir y vamos a hablar de cuáles son los fenómenos meteorológicos que son potencialmente peligrosos para la navegación, o sea, los fenómenos que nos podemos encontrar mientras navegamos. Y después vamos a hablar bastante sobre lo que es toda la información meteorológica, de dónde la podemos sacar, cuál nos sirve, cuál no nos sirve, hablar del pronóstico meteorológico, etc. Bueno, vamos con las definiciones que le mencioné de la clase 1, que son las más básicas. Bueno, eh, primero lo que quiero comentarles, siempre todas las clases las doy, arranco con esto, con distinguir el tiempo y el clima, que en general es un término que se usa mal, se usa como si fuesen lo mismo, pero son distintos, no son sinónimos, tiempo y clima. El tiempo
por un lado, el tiempo es el estado de la atmósfera, pero en un instante dado, que es definido por diferentes variables meteorológicas, que puede ser la temperatura, el viento, la presión, etcétera. Pero acá lo importante es que el tiempo necesita estar definido en un instante dado. En cambio, el clima es el estado promedio del tiempo. Es también una descripción de cómo es la atmósfera, pero en sus términos estadísticos. Es decir, el promedio, los valores medios, la variabilidad, pero durante periodos largos. Entonces la diferencia es, el tiempo es en un instante dado y el clima es un promedio de este tiempo, pero un promedio en un tiempo largo. Por ejemplo, acá tengo dos dibujos donde, que nos van a ayudar a recordar, que nada, la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, como ven en la figura, en el dibujo de la izquierda, tenemos una persona que está viendo por la ventana y en ese momento, en ese instante dado, está viendo cómo cae una tormenta, cómo llueve, cómo ve las nubes, si llega a haber algún rayo. Bueno, pero es en ese instante dado, en ese momento donde está viendo la ventana, está ocurriendo esto. Entonces, ahí se refiere a lo que es el tiempo. En cambio, el dibujo a la derecha nos da la idea del clima. ¿Por qué? Porque eh, si bien en un momento, nosotros en una zona, para un momento dado, podemos tener que está haciendo mucho frío o que está haciendo mucho calor, en general el clima es un promedio. Entonces no nos interesa en ese instante que está pasando, sino nos interesa qué pasa en general, en promedio. Entonces, en un armario, en una zona donde las temperaturas en general, en promedio, son frías, vamos a encontrar eh, que podemos encontrar varias prendas, varios accesorios que nos describen este tiempo, este clima frío, que podrían ser eso, mayor cantidad de abrigos, de buzos, de bufandas. En cambio, en una zona donde el clima sea mucho más tropical, no vamos a encontrar tantos pullovers, tanto abrigo. Vamos a encontrar más ropa más liviana, mallas, qué sé yo, eh, musculosa, remera más liviana. Entonces, eh, el clima de un lugar va a estar definido por el promedio de todas las variables meteorológicas. Entonces, podemos ayudarnos o a recordar con este concepto del armario y de la ropa. Bueno, entonces acá tengo varias oraciones que podríamos ir distinguiendo y viendo que cada una está referida o al tiempo o al clima. Pero recordemos que no son lo mismo. Por ejemplo, eh, una frase podría ser que mañana está pronosticado lluvia. Entonces, ahí estamos hablando de un tiempo dado. Mañana sería. Entonces, mañana está pronosticado lluvia. Estamos hablando del tiempo. Bueno, la siguiente frase es, estamos viendo un aumento de las temperaturas globales. Estamos hablando claramente de un promedio. Entonces, estamos hablando del clima. Bueno, siempre miro el pronóstico antes de salir. Tiempo. La tormenta de anoche fue impresionante. Tiempo. Las temperaturas en primavera suelen ser agradables. Clima. Esta región del país es fría y húmeda. También clima. Bueno, el siguiente, ya dado que ya conocemos que el tiempo y clima son conceptos distintos y desde ahora vamos a tratar de recordarlo y aplicarlo. Cada vez que hablemos de, por ejemplo, del pronóstico meteorológico para mañana o el tiempo, perdón, y cuando queremos hablar de cómo cómo es en general, en promedio, meteorología de un lugar, zona, bueno, vamos a hablar de clima. Bueno, la atmósfera es lo que se estudia, lo que estudia la meteorología, es lo que más nos interesa. Entonces, primero tenemos que definir qué es la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea el planeta. O sea, una capa de varios gases,
una mezcla como puse ahí, la mayor parte de nitrógeno, bastante de oxígeno y un poco de otros gases. Todo eso es el aire seco. Otro gas que contiene la atmósfera y es muy importante es el vapor de agua. Eh, que bueno, cuando hablamos de vapor de agua nos referimos al agua, pero en estado gaseoso. Bueno, y entre todo, o sea, el aire seco, es decir, esta mezcla que les comenté de nitrógeno, oxígeno y otros gases, más el vapor de agua, más los aerosoles, que los aerosoles son también partículas, pero no en estado gaseoso, sino eh, líquidas o sólidas, forman lo que es el aire. Bueno, otro concepto, que también son todos temas que ya por ahí uno cotidianamente entiende lo que son, pero bueno, no le pone, eh, no le pone una definición clara o quizás cuesta definirlos si uno no tiene la definición y bueno, para el examen va a ser importante hacerlo, es la temperatura. Bueno, la temperatura es una magnitud física que nos da idea de la cantidad de calor. Esa es la definición física. En la atmósfera la temperatura disminuye con la altura. Bueno, esto también lo podemos ver. Imagínense si escalamos una montaña, las montañas de los picos quizás llegan, si son muy altas, llegan a tener nieve. Y en la base de la misma montaña las temperaturas son positivas, va disminuyendo con la altura. Eso ya es conocido. Bueno, y la temperatura se mide con termómetro, no es nada raro, y la unidad que se expresa, la temperatura, son los grados Celsius, el grado Fahrenheit, o lo vamos a encontrar como el Kelvin. Bueno, y acá tenemos, a la derecha tenemos una figura donde bueno, nos muestra lo que son las equivalencias entre estas unidades. Bueno, temperatura a punto de rocío es un concepto quizás un poco más nuevo, que eh, se define como la temperatura a la que se debe enfriar una porción de aire húmedo para que se sature. Al compararlo con la temperatura, nos va a dar una idea de cuán húmedo es esa masa de aire. Cuanto más se parezcan la temperatura y la temperatura del punto de rocío, más saturado, más húmedo estará el aire. Bueno, el punto de rocío no se mide, se obtiene de hacer una cuenta, que bueno, no nos va a importar mucho, pero bueno, la unidad también, como es una temperatura, son los grados Celsius, el grado Fahrenheit o el Kelvin. Bueno, el concepto de esto es que si uno tiene una masa tiene una porción de aire y esta por alguna razón se enfría, y se sigue enfriando, se sigue enfriando, se sigue enfriando, en un momento este aire, que es estado gaseoso y es invisible, va a empezar a saturar sus moléculas de agua. El vapor de agua que esté en esta masa de aire que se enfría, en esta porción de aire que se enfría, va a alcanzar la saturación cuando la temperatura baje y sea igual a la temperatura del punto de rocío. Bueno, y ahí como satura, lo que va a pasar es que el vapor de agua va a pasar a ser gotitas de agua, agua en estado líquido. Bueno, otro concepto importante que también tienen que estudiar para el examen es que la presión, perdón, la presión es la fuerza que ejerce una columna de atmósfera sobre una superficie. Es decir, lo que pesa la columna de aire, o sea, de todas las moléculas sobre una superficie. Como quise diagramar en lo que es el dibujo de la izquierda, donde tenemos una superficie con un cuadrado, podemos pesar hasta que es una balanza, donde se está pesando toda la fuerza que hacen eh, las moléculas desde la superficie de la atmósfera hasta lo que es el espacio, donde termina la atmósfera. Entonces, todo eso, toda la fuerza que hacen sobre ese área va a ser la presión. Bueno, la presión atmosférica promedio a nivel del mar es ligeramente superior a 1000 hectopascales. En general se encuentran en eso, 1013, 1012 hectopascales.
Bueno, lo que corresponde a una temperatura cerca de 10 toneladas por metro cuadrado. Es un montón. Pero bueno, todos nosotros no sentimos todo ese peso sobre nosotros porque bueno, la presión en- es, no solo es para abajo, no es solo la fuerza, sino que también estamos sumergidos en la misma presión. Entonces, la fuerza se equipara, toda la fuerza va para todos lados y se equipara, y eso hace que no sintamos solamente la presión hacia abajo. Pero bueno, lo que ocurre por la definición de lo que es presión atmosférica es que la presión disminuye con la altura. Esto es porque si nosotros medimos todo el peso de todas las moléculas de la columna, por ejemplo, en superficie, va a ser mayor a si medimos no toda la columna, un pedazo de la columna. O sea, si nos vamos más arriba, vamos a medir, por ejemplo, menos cantidad de moléculas. Esas moléculas, como son menos, van a pesar, en su totalidad van a pesar menos. Entonces, la presión va a ser menor. Entonces, por eso es que la presión disminuye con la altura. Pero bueno, podemos recordar eso. Eh, bueno, también algo que ya un poco ya mencioné es que la presión atmosférica se mide en hectopascales o milibares y bueno, se mide con un barómetro, que es el instrumento que tenemos en la figura de la derecha. Bueno, la presión atmosférica es fundamental en meteorología, más que nada porque nos puede dar una idea de lo que está pasando en el momento, lo que puede llegar a pasar, a través de lo que son las cartas meteorológicas, eh, dadas por mapas hechos con isobaras, o sea, mapas de presión. Los mapas de presión se dibujan, en general los encontramos dibujados con isobaras. Isobaras son las líneas que unen eh, puntos de igual presión. Entonces, por ejemplo, en la figura de la derecha tenemos esto, tenemos, bueno, el mapa, tenemos a Sudamérica y después hay todas líneas sobre arriba que son las isobaras estas, y nos van a indicar que cada una de estas isobaras tiene un numerito donde nos van a decir, por toda esa isobara, la presión es, por ejemplo, el número que se indica ahí. Entonces podemos identificar zonas de presión alta, zonas de presión más baja, podemos identificar para qué zona disminuye la presión, para qué zona aumenta la presión. Bueno, y esto va a ser muy importante, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, otro dato que también nos sirve de esto es que no solamente la presión es la que podemos eh, estudiar con estos mapas de isobaras, sino que también vamos a poder tener una idea de qué hace el viento. Yo ahí les puse que cuanto más cerca están las isobaras, más viento va a haber. O sea, cuanto más apretada están las isobaras. Por ejemplo, tenemos que eh, vamos a hablar sobre el mar argentino. Martín, te estás quedando sin... Vemos, sí, sin batería. Bueno, me voy a conectar, me enchufo. Gracias, gracias. ¿Cómo te diste cuenta de que se estaba quedando sin batería? No, no, me marcó que estaba quedándose sin señal, no sin batería. Estaba entrecortado, pero por lo Ah, visto lo que marcaba era la sí, sí, batería. sí. Yo vi ahí unas marquitas y estaban en rojo. Ah. Notá dónde tenemos que cortar esta parte. Bueno, Bueno, ahí está, ya me conecté, listo. Perfecto. Genial. Bueno, bueno, bueno. Bueno, continúo. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas de baja y alta presión, las cuñas y las vaguadas. Bueno, eh, como les mencioné antes, los mapas de presión nos van a ayudar a identificar zonas de alta y baja presión. Estas tienen un nombre que es
los centros de alta presión, los llamamos en meteorología anticiclones, que son las regiones de la atmósfera donde la presión en un nivel es alta en relación a lo que es el contorno del mismo, digamos, al mismo nivel. Es decir, cuando los mapas meteorológicos, estos mapas de presión, eh, los mapas de isobaras, encontramos zonas concéntricas donde tenemos presión más alta que a su alrededor, encontramos un anticiclón, que es como el que se muestra en la figura de esta diapositiva. Bueno, estos anticiclones pueden alcanzar dimensiones muy grandes y su persistencia puede prolongarse por varios días, es decir, que duran mucho. Bueno, como les había mostrado antes, veíamos que, por ejemplo, un anticiclón tiene un tamaño de toda la Patagonia. Así de grandes son. Bueno, se caracterizan por generar cielos despejados y vientos relativamente leves eh, en lo que es su centro. Por eso es que nos interesa identificar los centros de alta presión o anticiclones, como llaman. Porque la presión alta está asociada al buen tiempo. Entonces, identificar en el mapa dónde están estos centros de alta presión nos va a ayudar a encontrar una zona relativamente de buen tiempo. Bueno, a las cuñas se les llama a la zona de presión también relativamente alta que se sale alargada de los anticiclones. O sea, por ejemplo, los anticiclones no son perfectamente circulares, tienen como una pequeña deformación. Bueno, esa pequeña deformación le llamamos cuña. Y también, al igual de los anticiclones, es una zona de presión alta. Y la presión alta, hay que recordar que está asociada al buen tiempo. Entonces también nos van a ayudar a identificar zonas de buen tiempo. Por otro lado, tenemos los centros de baja presión o ciclones, que son la región de la atmósfera donde la presión en un nivel es baja en relación a lo que es el contorno del mismo. ¿Cómo se indica? Por ejemplo, en esta figura que le muestro. Tenemos un centro eh, de baja presión y vemos que un centro de baja presión de 987 hectopascales y por afuera de este la presión aumenta. Las isobaras indican números más altos. Bueno, no son tan extensos como los anticiclones y se desplazan más rápidamente y también su persistencia es menor. Bueno, también lo más importante es que se caracterizan por producir cielos cubiertos, vientos fuertes y precipitaciones. Todo lo contrario de lo que son los anticiclones. Porque la presión baja de los ciclones está asociada en general al mal tiempo. Bueno, y una vaguada es el área alargada de presión baja, que también, eh, al igual que los ciclones, se asocia al mal tiempo. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos, eh, imagínense que esto está sobre un mapa y tenemos mediciones en cada uno de esos puntitos, se midió la presión. Tenemos datos meteorológicos de presión. Entonces, trazamos las isobaras, que las isobaras tienen que pasar por la presión, por los puntos de igual presión. Por ejemplo, justo ahí encontramos que la isobara que está más arriba eh, es la isobara de 1020 hectopascales. Pasa justo por los puntos de 1020 hectopascales. Bueno, entonces, si tenemos esos puntos en el mapa, podemos trazar lo que son las isobaras y ahí más o menos podemos tener una idea de cómo va la presión, para dónde aumenta, para dónde disminuye. Bueno, identificando esto podemos eh, marcar, ahí tenemos marcado lo que sería la zona de alta presión y la zona de baja presión. Bueno, y también tenemos el eje de cuña y el eje de vaguada. Bueno, acá hay un ejemplo, que es el de isobaras, el mismo que les mostré antes,
pero bueno, identificando lo que son, bueno, hay un centro de alta presión, un anticiclón, y 3 centros de baja presión o ciclones. Bueno, y podemos ver, por ejemplo, una de las características que les mencioné es que el anticiclón es más grande que los ciclones en extensión. El anticiclón tiene casi el tamaño de toda la Patagonia, mientras un ciclón tiene eh, el tamaño de Córdoba, o alguna de las provincias. Pero bueno, entonces, en este mapa ya podríamos, a priori, podríamos identificar un poco en qué zonas hay buen tiempo y mal tiempo en este mapa. Hay que recordar que siempre los ciclones en general eh, se asocian al mal tiempo y los anticiclones al buen tiempo. Bueno, pasamos al siguiente tema, siguiente fenómeno, que son las nubes. Eh, Nos interesan más que nada las nubes porque podríamos, las nubes nos indican, nos dan idea de lo que está pasando en la atmósfera. Y podemos estimar qué puede estar ocurriendo o qué puede llegar a ocurrir con, observando al observar las nubes. Nos dan indicios de lo que puede llegar a pasar o está pasando. Entonces, por eso es muy importante identificar eh, qué rasgos de las nubes nos pueden servir bueno, para anticiparnos un poco. Primero veamos, la nube es la suspensión en la atmósfera de pequeñas partículas de agua eh, líquida o de agua, pero en forma de hielo. Bueno, o ambas a la vez. El vapor de agua es invisible porque es un gas, pero en la atmósfera puede que se condense, se enfría, llega a su punto de rocío y se condensa. Ahí es cuando se manifiesta como agua en estado líquido. Bueno, se hace visible y forma esto que conocemos con el nombre de nube. Bueno, en la figura les muestro lo que es el ciclo de agua, algo que por ahí ya han visto en el colegio primario, secundario, donde, bueno, nos muestra que el agua en nuestro planeta puede caer como lluvia, eh, almacenarse en los cuerpos de agua, el sol calienta estos cuerpos de agua, hace que se evaporen, entonces ahí el agua líquida pasa a estar en la atmósfera como agua pero en estado gaseoso, luego por alguna razón se llega a enfriar y forma de vuelta la nube que vuelve a precipitar y así cierra todo el ciclo eh, del agua. Bueno, las nubes tienen diferentes formas, tienen diferente eh, color, tienen diferentes características, lo que hace que las podamos categorizar en tipo de nubes. Y cada tipo de nube va a tener unas ciertas características que nos van a poder identificar, al poder identificar estas nubes, podríamos quizás estimar qué está pasando o estaría pasando. Bueno, las nubes se clasifican según su forma, su color, eh, usando palabras del latín. Por ejemplo, lo que se usa son la palabra cumulus, que significa montón, pila, acumulación. Entonces, todas las nubes que tengan esta forma de montones, de pilas, de acumulación, eh, van a tener en su nombre la palabra cúmulo. Stratus significa aplanarse o cubrir una capa. O sea, todas las nubes que tengan forma de una capa van a tener su nombre stratus. Bueno, cirrus significa mechón de pelo. O sea, las nubes cirrus son unas que tienen forma de mechón de pelo. Las nimbus significa nube precipitante y altum significa altura. Entonces, en el diagrama que tenemos en esta diapositiva, vemos eh, los tipos de nube más importantes, también más fáciles de categorizar, de conocer, y están, bueno, por nombre, y también una característica que vemos es que
también están categorizados por altura. Tenemos como nubes altas, tenemos lo que son los cirrus, los cirrocúmulos y los estratocúmulos, que son las nubes que van entre 6 kilómetros hasta 10, 12 kilómetros. Después tenemos como nubes medias, tenemos los altocúmulos, los altoestratos y los nimboestratos. Y después como nubes bajas tenemos los cúmulos, estratocúmulos, estratus y también vamos a tener el cumulus nimbus, que es esta nube donde arranca la base de la nube, arranca bien bajo, pero se extiende en lo que es toda la vertical. Estas cumulus nimbus son bastante conocidas y son las nubes de tormenta. Entonces, bueno, si podemos identificar una cumulus nimbus, podríamos anticiparnos quizás a una tormenta. Por eso es que es importante esto, entender en cuáles son las características de cada una de las nubes para poder identificarlas y así saber si generan fenómenos que no son significativos para la navegación o no. No todas las nubes generan fenómenos significativos. Ahora vamos a ver esto. Bueno, en las nubes altas, ya les comenté, tenemos lo que son los cirrus, cirrocúmulos y cirroestratus. Que bueno, acá les puse una foto donde vemos las que son diferentes, que tienen diferentes formas. Los cirrus significa mechón de pelo y parecen son como unos mechones, como que son nubes bien desmechadas, están bien altas estas nubes y no nos generan precipitación. Después los cirrocúmulos también vamos a ver que son nubes que las vemos muy, muy lejos, muy altas, pero no tienen forma de mechón, sino que tienen forma de montoncitos de nubes, chiquititos. Bueno, estos son los cirrocúmulos. Los cirroestratos eh, también vamos a ver que están a una altura muy, muy considerable y lo que vamos a ver es una capa finita, casi que no parece que haya nube. Pero bueno, tampoco ninguna de las nubes altas nos generan fenómenos significativos para lo que es la navegación a vela. Bueno, las nubes medias, tenemos los altocúmulos, que si bien no generan, en general no tenemos fenómenos asociados, nos pueden anticipar a un desmejoramiento. Lo mismo para los altos stratus, que son muy distintos. También es como una capa de nube, pero bueno, la vamos a ver un poco más densa cerca. Son nubes medias. Y bueno, también nos pueden dar indicios de esto, de un desmejoramiento. Pero bueno, tener este tipo de nube no significa que directamente tengamos fenómenos significativos. En cambio, los nimbostratos son estos días súper grises, con nubes bien oscuras, pero no son de tormenta. Eh, pero son estos días de invierno grises, vemos estas nubes. Que bueno, los nimbostratos sí nos podrían generar lluvias moderadas y también leves. Bueno, dentro de la categoría de nubes bajas encontramos el cumulus, que es el típico nube de dibujito, bien redondelito, bien, con bordes bien marcados y eh, que parece como si fuese un coliflor. Bueno, el tema con estas nubes es que pueden ser de buen tiempo o también de mal tiempo. Cuando son de buen tiempo, cuando son en general no tan desarrolladas, no son tan grandes, pero bueno, pueden ir creciendo con el mejoramiento y cuando ya están bastante crecidas nos pueden generar mal tiempo, chaparrones, lluvias. Bueno, otro tipo de nube baja es los stratus, que nos generan lloviznas, que estos sí son hasta los días súper grises. Tenemos stratus, nubes bien bajas, con niebla, los días que tenemos niebla, como se ve en la imagen. Tenemos una montaña que no se llega ni a ver el pico. Bueno, estos son los stratus. Y bueno, nos pueden generar estos lloviznas. Y bueno, también reducción de la visibilidad quizás. Bueno, stratocumulus, también vemos que es una capa de nubes bastante baja, pero bueno, y también nos generan baja probabilidad de lloviznas, pero pueden anticipar el mejoramiento. Bueno, y acá tenemos la cumulus nimbus, que también es una de las nubes bajas, o también a veces se clasifica como desarrollo vertical, porque la base está bien bajita, pero
el techo de la nube, el tope de la nube, llega hasta niveles muy altos. Bueno, las cumulonimbus son estas, son las más grandes de todas las nubes, las más altas de todas las nubes, y son las más, quizás las más peligrosas de todas las nubes. Son las nubes de tormenta, que pueden generar precipitación desde leve hasta torrencial, granizo, descargas eléctricas, hay ráfagas fuertes, que bueno, pueden llegar a alcanzar 55 o 65 nudos. Estas son las nubes que realmente debemos saber identificar y tener en cuenta que pueden llegar a ser peligrosas. Bueno, ahora vamos a hablar de una variable fundamental, que es el viento, y los efectos generales y locales del viento. Bueno, lo que ocurre es que el Sol va a calentar la superficie. Entonces, en esta imagen muestro cómo hay una zona de la superficie que se calienta más porque el sol le da directo y hay otra zona que se calienta menos porque, bueno, porque hay unas nubes dándole sombra. Entonces, eh, el aire se calienta, el aire de la superficie calienta el aire más cercano y ese aire se vuelve más liviano que el aire frío, el aire cálido es más liviano que el aire frío. Entonces, como es más liviano, comienza a ascender. Por otro lado, el aire frío ocupa el aire, digamos, ocupa el vacío que dejó este aire caliente. Entonces tenemos un movimiento de descenso. Bueno, y para compensar tenemos un aire que ocupa este lugar, que ocupa el lugar vacío que dejó el aire ascendiendo, que llamamos viento. Es el movimiento del aire horizontal. Bueno, supongamos que tenemos, como en lo que es la figura de la izquierda, tenemos una pileta dividida con una pared. Y bueno, tenemos agua dentro de la pileta, pero tenemos más agua de un lado que de otro. Esto hace que la presión, bueno, acá indicada como P1, sea mayor que la presión indicada como P2. Entonces, si medimos la presión en dos pedazos de la pileta, vamos a tener presiones distintas. Si llegamos a sacar esta pared de la pileta, lo que va a pasar es más o menos como tenemos en la figura de la derecha. El agua del tacho de la izquierda va a ir hacia la derecha. Entonces tenemos un flujo, en este caso el fluido es el agua, pero bueno, tenemos un flujo que se genera de la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. Bueno, esto es porque el flujo intenta volver al equilibrio distribuyendo lo que es la masa del fluido. En este caso es el agua, pero mm, lo podemos pensar como si fuese aire. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia también de presiones, mayor va a ser este flujo, que bueno, pensando en aire, se llama viento. Entonces, las diferencias de presión en la atmósfera van a generar viento. Y en general, las diferencias de presión en la atmósfera se dan por diferencias térmicas, como mostré en la diapositiva anterior. Bueno, eh, para la navegación a vela nos interesa siempre el viento medido en 10 metros, alrededor de 10 metros, que es eh, es el viento de superficie, el que conocemos como viento de superficie. Bueno, la dirección se mide con una veleta y la intensidad con un anemómetro. La intensidad del viento se expresa en nudos, también lo podemos encontrar fuera de la náutica, como kilómetros por hora o metros por segundo. Bueno, y las figuras los dibujos que tengo ahí son, bueno, en el más arriba tenemos un anemoveleta, donde tenemos la veleta y tenemos el anemómetro. Bueno, y en el de abajo tenemos solamente lo que es un anemómetro chiquito de bolsillo. Bueno, además de la, in- de la unidad del viento que ya conocemos que es nudos, a veces en la náutica podemos encontrar lo que es la escala Bruford, que es una escala, pero de una medida empírica. O sea, es una estimación de lo que es
el viento. Cuando no se puede medir, no se tiene un instrumental para medir exactamente qué viento uno tiene, uno, bueno, puede estimarlo y lo puede estimar a través de la escala de Buford. Bueno, la escala de Buford lo que hace es ver detalles en las olas, en el movimiento del mar, del río, cuando uno está en tierra también de los árboles, de todo lo que puede usar uno para estimarlo, el viento. Bueno, y acá, por ejemplo, tengo la tabla de lo que es la escala de Buford, donde tenemos el número de Buford sería, donde tenemos que va de 0 a 12, tiene un nombre cada, cada número de la escala de Buford, está asociado a un nombre, y bueno, y también está asociado a una cantidad de nudos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en, eh, eh, en la foto de más arriba, de la izquierda más arriba, tenemos, bueno, un mar planchadito. Entonces, bueno, tenemos, este equivale a en la escala de Buford 1, que es, según esto, ventolina, que va de 1 a 3 nudos. Después, por otro lado, nada que ver, veamos el otro extremo, bien abajo a la derecha, que tenemos un mar eh, muy alterado por el viento, o sea, olas muy grandes, spray, que reduce también la visibilidad. Bueno, ahí tenemos en la escala de Buford es un 11 y esto es una tempestad que va entre 56 y 63 nudos. Y así es como, bueno, también antiguamente se hacía, no se podía medir el viento en nudos, entonces, bueno, se estimaba a partir de estos detalles o percepciones de cómo estaba el mar, de cómo estaba eh, el entorno. Bueno, para hablar de viento, tengo que explicar lo que es la fuerza de Coriolis, que bueno, por ahí algunos ya la conocen, pero la fuerza de Coriolis es una fuerza generada, es una fuerza que es ficticia, no es real, pero, nosotros la pensamos como una fuerza real, la usamos en las cuentas para hacer, eh, lo usamos en las cuentas como si fuese una fuerza real, para que eh, lo hacemos porque la Tierra gira. Si la Tierra no girara, es decir, si la Tierra no girase, lo que pasaría es que si un avión parte desde el Ecuador y quiere ir hacia el polo, iría en línea recta y nada, llegaría, no pasaría nada, como muestro en la figura de la izquierda. Pero como la Tierra no está quieta, sino gira, el avión que parte del Ecuador quiere ir hacia el polo y va en línea recta hacia el polo, pero se le mueve la Tierra, se le mueve el piso. Entonces lo que se encuentra el avión es que si va derecho, termina no en el polo, en otro lado. Si el avión se quiere mover hacia el hemisferio norte, bueno, se desvía hacia la derecha. Y si quiere ir hacia el hemisferio sur, se desvía hacia la izquierda. Esto es porque se le mueve el piso, se le mueve la tierra. Bueno, entonces, como nosotros lo que queremos es estudiar la tierra, pero que no se, pensando como un sistema que no se mueve, pero este se mueve, lo que se hace es esto, inventar una fuerza que ajuste todas las cuentas. Esta es la fuerza de Coriolis. Bueno, la fuerza de Coriolis afecta lo que son los fenómenos grandes y lentos, no afecta a todo, absolutamente todo en el planeta. Solamente la tenemos en cuenta cuando los fenómenos son grandes y lentos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos que tenemos varios fenómenos cotidianos y bueno, algunos no son lo suficientemente grandes como para que actúe la fuerza de Coriolis. Por ejemplo, todos los que están en recuadro azul son los que son o no lo suficientemente grandes y lentos. Por ejemplo, el desagüe del lavamanos. Es algo que ocurre en segundos y es tan pequeño como algunos centímetros. Un tornado es algo que puede llegar a alcanzar 1 kilómetro
eh, de tamaño, pero también es poco y dura también poco tiempo, menos de una hora. Bueno, en cambio, los fenómenos que sí son muy grandes son, por ejemplo, los sistemas de altas presiones y bajas presiones, que eso sí, pueden llegar a ser tan extensos como 10.000 kilómetros, ya les dije, como es tan grande la Patagonia, o como una provincia, y duran días y semanas. Entonces es un fenómeno lo suficientemente grande y lento para que actúe Coriolis. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, había un capítulo de Simpsons que mostraban que en el inodoro afectaba a Coriolis. Bueno, con este cuadro que les muestro, bueno, desmentimos esto. Bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces, la fuerza de Coriolis, ¿qué le hace a los ciclones y los anticiclones? A los sistemas de alta y baja presión. Bueno, los sistemas de alta y baja presión, ya les mencioné, que bueno, son lugares donde la presión es alta o más baja que su entorno. Entonces, como hay presión alta en un lado y presión baja en otro lado, va a haber un movimiento del aire, va a haber viento. Entonces, podríamos, como el viento siempre va de las presiones altas hacia las presiones bajas, tendríamos un diseño así. El viento se movería en los anticiclones y los ciclones se moverían de esta manera. En el hemisferio norte y en el hemisferio sur, de igual manera. De los anticiclones, el viento tendría que estar escapando, saliendo de los anticiclones, y para los ciclones, los centros de baja presión, el viento estaría yendo hacia el centro. Pero existe la fuerza de Coriolis. Entonces, lo que ocurre es que en el hemisferio norte el movimiento se desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur el movimiento se desvía hacia la izquierda. Entonces, en el hemisferio sur, que es el que nos interesa a nosotros, en los anticiclones, el movimiento del aire, es decir, el viento, es en sentido antihorario. Y los ciclones, dentro de los ciclones, el movimiento del aire, como es el viento, es en sentido horario. Es al revés para el otro hemisferio. Como acá, como muestro en la figura. Por ejemplo, acá lo que tenemos es el huracán Katrina, que es un sistema de baja presión. Se ve en la foto que tiene un movimiento anticiclónico, eh, perdón, un movimiento antihorario, que es acá, es un centro de baja presión y está en el hemisferio norte. Entonces tenemos un movimiento antihorario, como se muestra en la figura. Y esto nos hace pensar, ¿todos los ciclones son huracanes? ¿Todos los huracanes son ciclones? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que quiero mencionarles es que hay varios tipos de ciclones. Los ciclones son los centros de baja presión y hay varios tipos de estos. Nosotros tenemos los sistemas de baja presión denominados ciclones tropicales, se clasifican con diferentes nombres según lo que es su intensidad. Como por ejemplo muestro en la imagen. Tenemos depresión tropical, tenemos tormenta tropical, tenemos huracán categoría 1, huracán categoría 2, 3, 4 y 5. Esos son los ciclones tropicales. Y bueno, cuanto más intenso, bueno, mayor es el número del huracán. Pero en nuestra región, como se ve en la imagen, no tenemos ciclones tropicales. Se ve que en el gráfico que le muestro está la trayectoria de todos estos ciclones tropicales. Y bueno, y con colores sería la intensidad. Bueno, no tenemos, hay zonas del planeta donde hay donde hubo muchos huracanes, donde hubo huracanes, digo, o ciclones tropicales, pero hubo zonas donde están casi libres. Por ejemplo, Sudamérica. Sudamérica está casi libre de lo que son estos ciclones tropicales. Entonces, los ciclones que tenemos acá, en nuestra región, son ciclones extratropicales. Y la diferencia es que están asociados a los frentes fríos, cálidos y ocluidos, a diferencia de lo que son los huracanes. Los huracanes no tienen asociados frentes fríos, cálidos ni ocluidos, pero sí los ciclones que están en nuestra región, los ciclones extratropicales. Bueno, esto se lo menciono porque en general
las noticias a veces tienden a ser amarillistas y muestran imágenes eh, de huracanes, de cosas que pasan en otros lados del planeta, como para alarmar. Y acá en realidad lo que pasa es que hay un ciclón, que es algo común, que ocurre una vez por semana. Entonces, no hay que pensar que nos va a ocurrir lo mismo que ocurre eh, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando azotan los huracanes, sino que son completamente distintos. Si bien tanto los huracanes son ciclones, como lo mismo que los ciclones que nos ocurren acá, pero bueno, son distintos. Unos se manejan con una física, otros se manejan con otra. Así que estamos muy lejos de eso. En nuestra región no hay ciclones tropicales, no hay huracanes. Lo que sí hay son extratropicales. Que bueno, también generan mal tiempo, como les dije, vientos fuertes, pero bueno, no a esa escala. Bueno, ahora quiero hablar sobre lo que es, bueno, el viento, lo que podemos encontrar en el viento, podemos encontrar este tipo de gráficos, ¿no? Para medir lo que es el viento promedio. Que bueno, por ejemplo, para una estación meteorológica, lo que se hace es, se cuenta bajo un periodo de tiempo, se ve qué mediciones hubo de viento, se categoriza por dirección y por intensidad, y bueno, se puede encontrar, por ejemplo, este tipo de gráficos que se llaman rosa de los vientos, que bueno, nos indican lo que sería la climatología del viento, o sea, el promedio del viento. Por ejemplo, esta que lo saqué de lo que es la estación de Aeroparque, y bueno, vemos que para el Río de la Plata, en general tenemos vientos, predominan los vientos que son entre 10 y 15 nudos del sector este, que son los que, bueno, más se marcan en lo que es el gráfico, los más largos. Se ve, por ejemplo, la dirección este es la porción de la pista como más estirada. Bueno, es porque predominan los vientos de entre 10 y 15 nudos del este. Bueno, y después se ve también, estudiando estos gráficos, se ve que los vientos del sector oeste son pocos comunes. En general no vemos mucho viento del oeste, pero sí de lo que es el este, del sudeste. Bueno, y esto del viento promedio, eh, vamos a hablar de por qué se generan estos vientos promedios. Porque en general en una zona el viento es de un lugar y por qué no, en otra zona el viento es de otro. En general, en promedio, no quiere decir que todos los días sea el viento de esa zona, pero la mayoría de las veces sí. Bueno, esto es porque nosotros imaginemos que este es el planeta, la mitad del planeta, y donde tenemos el Ecuador y los dos polos. En el Ecuador eh, hace más calor que en los polos, y esto hace que el aire ascienda, se enfríe y al enfriarse cae. Y lo que termina haciendo es cerrando un ciclo, ¿no? de lo que es el viento. Entonces, ahora lo que nos interesa es el viento en superficie, no en la altura, ¿no? Estas flechas que están en superficie, donde vemos que desde los polos van hacia el Ecuador. Bueno, este es entonces, el Sol lo que hace es calentar las zonas tropicales y entonces por esto es que el aire asciende cerca del Ecuador y forma esta zona de cinturón de bajas presiones como se indica en la figura. En los polos desciende el aire y se forma esta circulación. Esto se conoce como el modelo de una celda de circulación global. Entonces, el viento tiene que ir desde los polos hacia el Ecuador. Bueno, este tiene un problema, este modelo, es que no ocurre esto en la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Como ya les dije que está la fuerza de Coriolis, porque la Tierra gira, lo que ocurre es que los vientos cuando quieren ir hacia el Ecuador se van a desviar para cada lado del hemisferio y eso lo que generaría es un viento que se opone a la rotación de la Tierra. Y esto haría que la Tierra en algún momento frenase, porque tiene una fuerza del viento que se opone
su movimiento. Bueno, esto no ocurre claramente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sistema no es correcto. Por lo tanto, como se vio que esto no era correcto, no alcanzaba solamente con el calor en el ecuador y el frío en los polos, se avanzó hacia un modelo más complejo que es el modelo de tres celdas, donde tenemos, eh, si bien tenemos la zona de ascenso en el ecuador, también tenemos una zona de descenso alrededor de los 30 grados, donde ahí el viento va a descender y va a generarse otra celda que tenemos, que es esta celda de que dice Ferrel. Pero bueno, y también a su vez se genera otra celda, la celda polar. Esto no es muy, o sea, no nos interesa estudiarnos los nombres de las celdas, sino lo complejo que es la circulación del viento. Y los resultados que nos interesan de este modelo es que este sí es el que está, el que se parece bastante más a la realidad. De hecho, se ve la banda de altas presiones en los 30 norte y los 30 sur, donde se observa que en la realidad hay una banda de vientos calmos, y también se observa, este modelo explica la banda de presiones bajas entre los 60 norte, en los 60 norte y en los 60 sur, donde hay mucho viento, y esto sí se ve en la realidad. Entonces, tenemos que el viento, en promedio, es explicado por este modelo de tres celdas, donde hay zonas donde el viento en general viene de un lado y hay zonas donde el viento en general viene de otro. Bueno, si, si al modelo de tres celdas, que se explicó sería la figura de la izquierda, donde ahí vemos que el viento se comporta de esa manera, en promedio. Le agregamos los continentes, bueno, vamos a tener que ya no tenemos bandas de bajas y altas presiones. Lo que tenemos es estos centros de altas presiones y bajas presiones. Bueno, y esto es lo que modifica un poco el patrón de viento para que no es tan perfecto. Pero bueno, entonces, lo que encontramos es bandas parecidas a que a ciertas latitudes tenemos bajas presiones y altas presiones. Les comenté que las altas presiones están asociadas al buen tiempo, las bajas presiones al mal tiempo, y lo que podemos observar es que en las zonas donde tenemos mal tiempo, tenemos más lluvia, tenemos más vegetación. Y en las zonas donde tenemos altas presiones, tenemos menos lluvia, cielos despejados, y ahí es donde se encuentran los desiertos del mundo. Como en esto podemos ver que las zonas de desierto son donde están las zonas de altas presiones, donde en promedio se encuentran estas altas presiones, y donde tenemos selvas o bosques, tenemos las zonas de baja presión. Bueno, bueno, y acá les presento lo que es el mapa de lo que son las presiones y los vientos en promedio, en enero, en todo el mundo. Lo que nosotros tenemos que recordar es esto, que en general, en Sudamérica, tenemos dos anticiclones, uno de cada lado, o sea, uno en el Océano Pacífico y otro en el Océano Atlántico. Y estos anticiclones son semipermanentes, están casi siempre en esas posiciones, se van modificando un poco, se van corriendo un poquito más al norte, un poquito más al sur, pero en general siempre están de ese lado. Y por eso es que el viento, más o menos, en promedio, sopla de los mismos lados. Bueno, otra cosa para distinguir de nuestra región, que es importante, es que un poquito más al sur de la Patagonia, el viento se ve como el viento sopla en promedio para el oeste y las isobaras, que son esas líneas, están bastante pegadas, entonces el viento es fuerte. Bueno, y eso también lo vemos. En la Patagonia, en general el viento es siempre del oeste y bastante más fuerte que, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, esto es el mismo mapa, pero para julio, donde hay unas pequeñas modificaciones, se corre todo un poquito más hacia el norte, buscando al sol, pero bueno, también encontramos el mismo patrón. Tenemos altas presiones en los dos océanos, del
Después tenemos a Sudamérica en el medio y después tenemos que en la Patagonia tenemos también los vientos fuertes del oeste. Bueno, y estos vientos son importantes porque van a ser los que empujen a los sistemas de alta y baja presión hacia ese lado, hacia del oeste hacia el este. Entonces nosotros vamos a poder identificar, si identificamos un sistema de baja presión que está al oeste, vamos a poder estimar o esperar que se mueva del oeste hacia el este. Entonces podemos anticiparnos a, por ejemplo, el mal tiempo. O si tenemos un sistema de altas presiones, de bajas presiones, perdón, sobre nosotros, bueno, podemos esperar que se corra hacia el este, porque es empujado por el viento. Bueno, ahora vamos a hablar de viento, pero no en los efectos promedios, sino en lo que pasa en una escala más chiquitita. Porque bueno, sabemos que el viento no es siempre del mismo lado. Bueno, y en general estamos sumergidos sobre esos vientos promedio, pero también tenemos esto, tenemos algunos días o en algunas situaciones tenemos vientos, o sea, que la presión genera el viento, pero para otro lado, que es distinto. Bueno, y esto lo podemos ver a través y lo podemos experimentar a través de lo que son los vientos a escala global, que son la brisa de mar y la brisa de tierra. Bueno, hay una diferencia que se da por la diferencia de temperatura, la diferencia de presión que se da por la diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura genera diferencia de presión y la diferencia de presión genera el viento. Bueno, lo que ocurre es que de día el sol calienta la tierra, mucho más que calienta el agua. Entonces, la tierra se calienta y está más cálida que lo que es el agua. Puede ser el mar, puede ser el río. Entonces, la tierra se calienta más por el día, del día está más caliente, la tierra está más caliente que el agua de día, y de noche pasa que se enfría más la tierra que el agua. Entonces lo que ocurre es que la temperatura de la tierra termina estando más fría que la temperatura del agua. Bueno, esto genera, como ya habíamos mencionado, el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Entonces, de día se generan ascensos en, eh, en la tierra y descensos en el río o en el mar, y de noche es al revés. Hay ascensos en, en el agua y descensos en la tierra. Y esto genera una circulación del viento. Bueno, a nosotros nos interesaría la flecha que está más abajo, que es la de superficie. Bueno, entonces la diferencia de esta de temperatura entre el agua y la tierra genera un viento de superficie. ¿Qué es? Perdón, ¿qué es? De día es desde el agua hacia la tierra y de noche es desde la tierra hacia el agua. Bueno, y estos los que conocemos como virazón y terral. Bueno, ahora vamos a terminar con lo que son las definiciones de masa de aire y frentes, que bueno, también son conceptos muy importantes y que los frentes pueden llegar a ser peligrosos, así que hay que tener cuidado con ellos y hay que saber lo que son, identificarlos y así poder quizás predecirlos. Bueno, eh, volvamos al el mapa que les mostré antes, que es el de una carta meteorológica, ¿no? En un mapa meteorológico se grafican la distribución de presión, o sea, cómo está la presión de la atmósfera, con las isobaras, estas líneas de igual presión. Entonces podemos identificar lo que son los ciclones, unas zonas con bajas presiones y unas zonas con altas presiones, que son los ciclones y los anticiclones. Bueno, un centro de alta presión o un anticiclón es la zona esta de mayor o menor presión que su entorno. Bueno, después, veamos acá, tenemos un mapa y yo lo que hice es
anotar la temperatura y la temperatura de punto de rocío en diferentes estaciones meteorológicas de un día particular. Bueno, lo que observamos es que podemos identificar diferentes zonas. Una zona en el noreste del país donde tenemos temperaturas bastante más altas que provincias cercanas, o sea, hay una gran diferencia en temperaturas, y podemos observar que tenemos una masa digamos, tenemos una zona con temperaturas cálidas, en el medio del país tenemos una zona donde las temperaturas son más templadas, y en el sur del país, en la Patagonia, tenemos temperaturas más frías. Bueno, también el punto de rocío nos indica el valor de humedad. Cuanto más cerca está de la temperatura, más húmedo es. Por ejemplo, en la Patagonia son casi los números son muy similares. Hay estaciones donde tenemos 0 grados de temperatura y 0 puntos de rocío. Eso es que está muy húmedo. Entonces, en la Patagonia tenemos como si fuese un, un tiempo frío y húmedo que no ocurre, por ejemplo, en el noreste del país. Las temperaturas son muy distintas. Bueno, entonces podemos identificar eh, zonas. La masa de aire es una porción de aire con propiedades físicas, que son las que nos importan, son la humedad y la temperatura, casi uniformes, en una extensión horizontal de varios kilómetros, como se indica en la figura. Entonces podemos identificar una masa de aire cálida y seca en el noreste del país, donde las temperaturas y la temperatura de punto de rocío son más o menos similares en todo lo que es la masa de aire esta. Después otra masa de aire eh, templada, templada y húmeda, donde todas las estaciones de esa masa de aire son similares, muestran valores similares, pero son muy distintos a la otra masa de aire. Y en la Patagonia tenemos una masa de aire fría y húmeda. Bueno, y estos bordes, o interfaz entre masa de aire, se la denominan frentes. Bueno, y nos interesa más que nada identificar la masa de aire y luego identificar los frentes, porque los frentes están asociados a cambios bruscos de la variable meteorológica. Es decir, estas masas de aire se van a mover y con ellas se van a mover los frentes. Entonces, puede ser que un pasaje de un frente cambie las variables meteorológicas rápidamente, bruscamente. Bueno, entonces, un frente es esta interfaz entre masa de aire, como se indica en la figura que tengo en este diapositivo. Lo que ocurre es que siempre la masa de aire, eh, siempre el aire más cálido es más liviano. Entonces, este es forzado a ascender. Y el aire más frío, más pesado, y se mete buscando compensar ese vacío. Entonces actúa como una cuña. Lo que hace es que eh, la interfaz sea entre las masas de aire, o sea, los frentes, actúen como cuña. Los frentes pueden tener un tamaño de entre 500 y 5.000 kilómetros y un ancho de 5 a 50 kilómetros. Y la altura puede llegar a ser entre 3 y 20 kilómetros. Es decir, son tamaños de varias provincias. Pueden llegar a ser realmente grandes. Bueno, bueno, la relación entre esta pendiente puede ser entre 1,50 o 1,500. Pero bueno, estos datos por ahí no son tan importantes, pero es para que más o menos dimensionen esto. Los frentes pueden llegar a ser como varias provincias de largo. Bueno, y se clasifican los frentes, o sea, los frentes se pueden, o sea, la interfaz esta puede pasar que se mueva para un lado o para otro, ¿no? O sea, la masa de aire fría puede ocupar el lugar de la masa de aire caliente, o la masa de aire caliente puede ocupar el lugar que tenía antes la masa de aire fría. Bueno, esto hace que se nombren, dependiendo de estos casos, se nombren los frentes sí, con diferentes nombres, valga la redundancia. Se clasifican según este desplazamiento horizontal en frentes fríos, cálidos, frentes estacionarios y ocluidos. Y ahora vamos a ver las 4 categorías. Un frente frío es un frente que al avanzar hace que el aire frío reemplace el aire caliente, como se indica en la figura. Como la masa de aire frío es más densa, levanta el aire caliente por debajo, como si fuese una cuña. Lo desaloja y lo obliga a trepar al aire cuesta arriba por la pendiente está empinada. Como resultado, tiene que el aire asciende
se enfría, eh, se generan las nubes, se condensa, se generan las nubes, y estas nubes pueden llegar a crecer tanto que se transforman en nubes de desarrollo vertical, como por ejemplo las cumulonimbus, y dar lugar a, por ejemplo, tormentas. Bueno, en los mapas meteorológicos lo que vamos a ver es representados los frentes fríos eh, con esa línea azul con triangulitos o puntitas azules. Bueno, eh, un pasaje de un frente, cualquiera que sea, nos importa porque genera una modificación en las variables meteorológicas. Bueno, y el frente frío es el más importante porque si bien puede pasar un frente frío y cambiar levemente las variables, los frentes fríos también pueden cambiar las variables bruscamente, es decir, cambiar el viento, las nubes, la precipitación, puede todo cambiar rápidamente. Bueno, acá tenemos un cuadrito donde puse cómo pueden llegar a encontrarse las variables meteorológicas antes de pasar un frente, mientras está pasando un frente y después de pasar un frente. Lo que pasa es que la presión antes del frente disminuye. Después llega al mínimo cuando pasa el frente y después, una vez que ya pasó el frente, empieza a aumentar la presión. Entonces esto lo vamos a poder, por ejemplo, registrar en un barómetro, ver en un barómetro. Va a pasar eso. Cuando disminuye rápido la presión, podemos eh, identificar o tener una idea de que está por venir un frente. Y una vez que está subiendo la presión, bueno, podría estar esto, pasando el frente. Bueno, las nubes antes del frente son cirrus, cirrostratos, todas estas nubes que anticipaban el mejoramiento. Luego tenemos, durante el pasaje del frente, tenemos cúmulos y cumulonimbus, es decir, hasta nube de tormenta podemos tener. Y después del pasaje del frente ya el tiempo mejora, con sol, no encontrando cumulonimbus, sino cúmulos. Bueno, el viento en los frentes fríos del hemisferio norte, vamos a ver que el frente viene el viento viene del sector norte, donde estamos dentro recordemos, antes del pasaje del frente estamos dentro de una masa de aire cálido. Entonces tenemos viento del norte que es cálido. Bueno, cuando está pasando el frente, rota bruscamente. O sea, ahí vamos a tener una variación del frente. Es decir, ahí hay que prepararse para esto, que el viento rote. Y rote hacia el sur. Y puede venir rafagoso. Esto es cuando pasa el frente frío. Y por eso es importante entender dónde están los frentes, estimar cuándo van a pasar, para estar preparados. Para, por ejemplo, un brusco cambio del viento. Bueno, la precipitación, lo que pasa es que antes del frente, bueno, pueden registrarse algunas pequeñas precipitaciones. Durante el pasaje del frente sería el peor momento, donde hay fuertes precipitaciones. Pueden haber tormentas con granizo y relámpagos. Y luego del pasaje del frente está el mejoramiento. Bueno, un frente cálido es un frente, por definición, que al avanzar, eh, que el aire caliente avance sobre lo que es el aire frío. En general la precipitación es menos intensa que un frente frío, eh, pero bueno, igualmente pueden ocurrir algunas tormentas fuertes. Pero bueno, son menos comunes que las tormentas fuertes de los frentes fríos. Bueno, los frentes cálidos son más lentos que los frentes fríos, y una vez que el frente pasa, el tiempo mejora, pero el ambiente todavía se mantiene caluroso e inestable. Bueno, en los mapas meteorológicos se representa con una línea roja, con semicírculos, bueno, que también el- los semicírculos apuntan para donde está el movimiento del frente. Eso también con el frente frío pasa lo mismo. La figura que tiene el frente nos indica para dónde está. Después vamos a hacer un ejemplo. Bueno, un frente estacionario se forma cuando un frente frío, un frente cálido, bueno, deja de moverse. Entonces, por eso, estacionario porque se estaciona. Bueno, esto pasa cuando la masa de aire no tiene suficiente fuerza para mover a la otra. Bueno, y se termina la nubosidad y los efectos a la precipitación es bastante parecida a lo que es un frente cálido y se representan como bueno, triángulos azules
que están orientados hacia la masa de aire cálida, que se alternan con semicírculos rojos que apuntan hacia la masa de aire fría, también parecido a esto, como dos frentes chocando. Bueno, el frente ocluido se produce cuando, cuando un frente frío alcanza un frente cálido, que está delante de él. Esto ocurre porque los frentes fríos, ya les mencioné, son más rápidos que los frentes cálidos. Entonces, en algún momento, quizás un frente frío alcance un frente cálido. Bueno, lo que termina pasando es que la masa de aire es aprisionada entre dos masas de aire más frías y como resultado es forzada a subir eh, al- hasta que empiece a perder identidad. Bueno, ¿cómo se indica en la figura? Ahí tenemos las dos masas de aire frío que están en superficie y la masa de aire cálido que va ascendiendo eh, hasta perder identidad. Bueno, la precipitación es menos intensa que un frente frío en los frentes ocluidos y se representa mediante esto, una línea violeta con triángulos y semicírculos, apuntando en la dirección del movimiento del frente, siempre. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta información sobre los frentes? Bueno, acá les dejo dos mapas que podemos encontrar en la página del Servicio Meteorológico Nacional, donde nos muestran, en el de la izquierda nos muestran lo que son los mapas, esto se hace con lo que está pasando en altura, niveles de alteza más que nada es para la aviación, pero también nos indica los frentes, porque los frentes además de estar en altura, están también en superficie. Entonces, en las zonas donde podemos encontrar estas líneas azules, rojas y violetas, van a estar los frentes fríos, cálidos o ocluidos respectivamente. Bueno, en cambio, en la derecha también es una carta donde está meteorológica, donde están las isobaras, o sea, el campo de presión, los sistemas de alta baja presión y también los frentes, indicados también con los colores como les mencioné. Y esto es en superficie. Es decir, estas cartas se realizan con todos los datos meteorológicos, un meteorólogo estudia los datos, estudia las imágenes de satélite y, bueno, y produce estas cartas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo que vimos en esta clase, que fue muy extenso. Bueno, vimos lo que es la definición de tiempo y clima, y vimos que no son sinónimos. Después también vimos las definiciones de presión, temperatura y punto de rocío. Eh, Vimos que las bajas presiones están asociadas en general al mal tiempo y las altas presiones están asociadas al buen tiempo. Las nubes altas no generan fenómenos significativos para la navegación, las nubes medias nos anticipan el mejoramiento y las nubes bajas pueden generar fenómenos significativos, en especial las nubes de tormenta, es decir, las cumulonimbus. Bueno, vimos también cómo se forma el viento, que se forma por diferencia de presión. Vimos que hay una circulación general que hace que el viento en nuestra región mueva los sistemas de oeste a este, es decir, a los frentes fríos, a los sistemas de baja presión, a los sistemas de alta presión, a todo lo que mueve del oeste hacia el este en general. Bueno, bueno, y también vimos que el viento se puede dar por efectos locales, como por ejemplo vimos la brisa. Bueno, y en la siguiente clase eh, lo que vamos a ver es los fenómenos meteorológicos que pueden ser potenciales, que pueden ser peligrosos para la navegación, y vamos a hablar sobre toda la información meteorológica que podemos encontrar. Bueno, acá tenemos las referencias, y bueno, muchas gracias.